Como un torrente congrega las aguas de lluvia y corre y ruge y se desborda y al correr se precipita hacia el mar, así ocurre con la vida humana. Este estado intermedio que llamamos vida recoge las gotas del tiempo, ruge también y se va. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, San Agustín ha ocupado un puesto brillante entre los fundadores de la vida religiosa. Después de su conversión, abandonó desde lo más íntimo de su corazón toda esperanza terrena y resolvió servir a Dios con sus amigos. Fundó también un monasterio de siervas de Dios, del cual fue superiora su misma hermana. Y en su regla para los monasterios les animaba diciendo: ante todas las cosas, queridísimas hermanas, amemos a Dios y después al prójimo, porque estos son los mandamientos principales que nos han sido dados. ¿Qué abismo hay entre la luz del sol y una pequeña linterna? Pero si nuestro ojo está pegado a la linterna, por más que luzca el sol, por más radiante que sea, la tenue luz de la linterna será la única que nos deslumbre. Como signo de vida contemplativa, la clausura es considerada como lugar privilegiado para el encuentro con Dios, separadas del mundo no para ignorarlo, sino para ayudarlo con el testimonio de su vida evangélica y con su oración, aspirando a ser para el mundo una fuente de gracias del cielo. Para la catequesis de confirmación, el Mosen nos dijo que teníamos que ir al convento. Nunca había visto monjas, ni entrado en un convento. Pensé que serían unas mujeres viejas y serias, y me sorprendió que nuestra catequista era una mujer joven y alegre. Mirándola, mientras nos hablaba, lo primero que se me ocurrió fue que esa mujer era muy feliz. Qué pocas veces había tenido esa impresión al ver por primera vez a alguien por la calle en mi familia y conocidos. Para todos fue una experiencia nueva el ir a la catequesis y conocer a las monjas, pero la mayoría de mis amigos dicen que ellos no entienden cómo pueden encerrarse entre cuatro paredes toda la vida. Yo tampoco lo entiendo, pero no me atrevo a decir que están chaladas como decía alguno. Una tarde que volvía pronto a casa, al pasar por delante del convento, me entraron ganas de entrar para hablar con ellas. No de catequesis, sino de su vida. ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué han entrado? Uf, cuántas cosas me gustaría preguntar. No me atreví sola. Ojalá se animen mis amigos. La monja catequista nos dijo que reciben visitas. Creo que todos mis compañeros tenían tanta curiosidad como yo. Y un sábado por la tarde nos fuimos en pelotón a hablar con las monjas. Pensamos que igual no nos recibían, pero sí. Nos dieron una llave y nos pasaron a un recibidor distinto del que conocíamos. Era más grande y muy bien arreglado. Oíamos campanas por dentro y las monjas que se acercaban. Yo tenía curiosidad, pero también un poco de susto. ¿Podríamos preguntarles cualquier cosa o se molestarían por ser curiosos con su vida? La primera sorpresa fue ya ver sus caras. Todas estaban contentísimas y como si estuvieran con ganas de que fuéramos a verlas. Nos trataban como si nos conocieran de toda la vida. Nos sentamos todos y nuestra catequista nos fue presentando. Luego se presentaron ellas una a una y nos decían su nombre, edad y lugar de nacimiento.
Con mis amigos al lado me sentía más respaldada y me animé a decirles que aunque pasábamos muchas veces por delante del convento, nunca nos habíamos parado a pensar en las monjas ni en lo que hacían ahí dentro. Pero al venir a la catequesis nos entró mucha curiosidad por conocerlas y saber qué hacen encerradas. Se notó que les gustó nuestra curiosidad y nos dijeron que no tuviéramos reparo en preguntar todo lo que quisiéramos, de ellas y de su vida. Mejor, imposible. Juan les preguntó enseguida que para qué se habían metido allí. Y entonces nos contaron que ellas son monjas contemplativas de la Orden de San Agustín. O sea, que son mujeres que se han consagrado a Dios para toda la vida. Decían que Dios era el que daba sentido a su vida y que lo hacían todo por amor a Dios y porque se sabían amadas por Él. Enseguida, Alexia preguntó qué era eso de contemplativas, qué significa esa palabra. Y nos contó otra hermana que eso significa que su principal ocupación es la oración. Nos comentó lo que dice San Pablo, que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y que cada uno somos un miembro. Unos, como los pies, son los que evangelizan en misiones. Otros, como las manos, trabajan por el bien de los demás en hospitales con marginados. Otros, como bocas, predican. Y ellas decía que son como el corazón que sin verse bombea sangre para todo el cuerpo, pues con su oración piden por todo el mundo a Dios. Nos explicó que aparte de su oración personal y en silencio, su principal tarea de oración es la liturgia de las horas. Nos contó como de un libro que tienen a propósito para ello, rezan juntas y en voz alta. Dijo que esta oración de la Iglesia, sin ser exclusiva para ellas, puede ser rezada por todos los cristianos, y de hecho muchos la rezan. Ellas, con su compromiso, garantizan que durante todo el día hay personas que rezan a Dios por la Iglesia y por el mundo. Nos dijo que van 7 veces al día al oratorio a rezar esas oraciones. Nos explicó que cada oración de esas tiene un nombre, que las más importantes son laudes por la mañana para ofrecer el día y vísperas por la tarde para dar gracias. Y ellas las rezan cantando. Ana les preguntó por qué se llamaban agustinas. Y a eso nos respondió otra hermana. Nos explicó que eso es el carisma. Nunca había oído antes esa palabra. Y entendí que era como la especialidad. Igual que como cuando uno es médico, pero puede ser traumatólogo o cardiólogo u otra cosa. Esta hermana nos dijo que todas las contemplativas, en esencia, son iguales, pero el carisma las hace distintas porque unas resaltan más la pobreza, otras la penitencia, otras la obediencia. Ellas nos dijeron que su carisma es la vida común, que tratan de vivir su vida de oración y entrega a Dios en común y que por eso lo hacen todo juntas. Rezan juntas, trabajan juntas, comen juntas y se divierten juntas. Entonces, Alex les dijo que cómo podían divertirse, todo el día encerradas y haciendo lo mismo. Les dijo que él pensaba que se tenían que aburrir mucho ahí dentro. Todas se echaron a reír. Y entonces nos pareció un poco ridículo su pregunta, aunque todos en el fondo pensábamos igual que él. Nos contestó entonces una hermana que cuando se ama, nada resulta aburrido, y que de hecho, si bien lo miramos, todos hacemos siempre lo mismo,
nosotros en clase y con las mismas diversiones. Los que trabajan también hacen siempre lo mismo. Y nos decía cómo una madre, aunque siempre haga lo mismo, nunca se aburre porque lo hace por amor. Así, decía, que les pasa a ellas. Además, que por tener un horario apretado no hay tiempo de estar aburridas. Y entonces se puso a explicarnos lo que hacían durante un día. Se levantan a las 6 y en media hora se visten y arreglan su habitación. A las 6:30 empiezan a rezar sus oraciones de la mañana. Laudes, rosario y oración personal. A las 8 tienen la misa. A las 9, después de rezar tercia, oración breve para ofrecer el trabajo de la mañana, van al desayuno. De ahí van a sus trabajos. Unas, coser. Otras, tapizar sillas. Otras, planchar manteles con almidón y al sol en planchas de zinc. También van a la huerta y a la cocina, una cada semana. Y las jóvenes, en periodo de formación, durante hora y media estudian. Los sábados por la mañana limpian la casa. A las 12:20 van de nuevo al oratorio para rezar otra hora menor que llaman sexta. Y luego a comer a las 12:30. Después de la comida, a la 1:30, tienen media hora de recreo juntas donde hablan y se cuentan cosas. Pues dicen que durante el día hablan solo lo imprescindible para crear en la casa un clima de silencio que favorezca la oración. Luego, de 2 a 3, tienen tiempo libre para descansar, escribir, rezar, pasear o hacer lo que quieran en absoluto silencio. Y a las 3 vuelven al oratorio a rezar la hora menor de nona, ofreciendo así la tarde al Señor. De ahí vuelven al trabajo. A las 5 vuelven a otro rezo que llaman oficio de lecturas. Al terminarlo van a merendar, las que quieren paseando por la huerta. Alucinábamos cuando nos decían que tienen un par de bicis y una perrita que siempre está en la huerta. Nosotros mismos tuvimos oportunidad de verla, porque dicen que cuando comprende que hay visitas no tarda en asomarse a la ventana, y así lo hizo. Nos siguieron contando que después de la merienda, si no urge el trabajo, van a ensayar cantos para la misa y la liturgia de las horas.
y a las 6:15 empiezan 3/4 de hora de lectura espiritual o estudio. Cada una lee lo que cree más conveniente para su formación espiritual. A las 7 vuelven al oratorio para rezar vísperas y la oración de la tarde en silencio, 1 hora entera como han hecho por la mañana. A las 8:30 van a cenar. Luego, a las 9:30, otra media hora de recreo juntas. Para volver a las 10 al oratorio, donde rezan completas, la última oración del día. Después, cada una marcha a su habitación a descansar. Nos sorprendió un montón ese horario, nosotros que pensábamos que estaban sin hacer nada. También nos dijo que los sábados por la tarde y los domingos son libres y no trabajan. En ese tiempo conviven más y se dedican a sus hobbies. También decía que tienen muchas fiestas y que éstas son muy celebradas. Hablan en las comidas y los ratos de descanso son más largos. Seguimos preguntando y hablando, y cuando nos dimos cuenta habían pasado 2 horas. Ellas tenían que marchar para irse a vísperas, así que nos despedimos, prometiendo que íbamos a volver. Ahora éramos nosotros los que teníamos la impresión de que las conocíamos de toda la vida. Cuando salimos de hablar con las monjas, todos íbamos más callados, pero como más llenos por dentro. ¿Nos habíamos acercado a una vida tan distinta de la nuestra? Eran realidades que en cierta manera considerábamos que no valía la pena ni tener en cuenta. Y sin embargo, ahora creo que todos, sin decírnoslo, nos planteábamos en el fondo, ¿dónde hay más verdad y autenticidad de vida? ¿En nuestro mundo o en el suyo? Dios, es verdad que siempre he pensado que existe, pero ¿ha sido alguien tan marginal en mi vida? En ellas parecía ser uno más de la casa, o mejor aún, el principal. No sé si decir que el director. Pero alguien tan concreto y personal. Hablaban de él como con tanto afecto. Me vi lejos de todo eso, y sin embargo sentía que no era algo inalcanzable. Al fin y al cabo, las hermanas más jóvenes que nos hablaban hacía pocos años que iban por la calle y vivían como mis amigos y yo vivimos.
Me impresionó mucho cuando Ana les preguntó por qué se metieron monjas, cómo se les ocurrió hacer eso. Y todas comentaban que eso no se les ocurrió primero a ellas, sino a Dios. Todas decían que se sabían llamadas por Dios y que en un principio lo rechazaban o aceptaban a regañadientes. ¡Qué cosas! A mí nunca se me había ocurrido qué quiere Dios que haga con mi vida. Siempre he creído que cada uno tiene que hacer con su vida lo que le apetezca. En cambio, ellas aseguraban que Dios, desde siempre, a cada uno nos ha dado una vocación, un lugar en la vida, y en la medida en que acertemos, seremos felices. Desde luego, ellas lo son. Eso es evidente. Y decían que si uno tiene vocación de casada y quiere ser monja, que no tiene que serlo, que debe seguir su vocación. Todo esto me ha venido muy de nuevo. Ellas aseguraban que es necesario vivir con autenticidad la fe en Jesús y su Evangelio, y el vivir una vida de oración y sacramentos frecuentes, pues de lo contrario es un absurdo plantearse qué quiere Dios de mí cuando Dios está encerrado en el cuarto trastero de mi vida. Decían que no tenemos que esperar una manifestación especial del cielo para saber la propia vocación. Basta observar las propias inclinaciones. Lo que entendemos nos lleva a ser más auténticos en nuestra vida, y que luego las circunstancias y casualidades de la vida, ellas lo llaman providencia de Dios, te van haciendo conocer personas y realidades. Recuerdo que Alexia les preguntó el por qué iban unas con velo blanco y otras con negro, y nos explicaron entonces todos los pasos hasta llegar a ser monja. Una hermana joven nos contó que cuando crees que esto puede ser lo tuyo, tienes posibilidades de hacer una experiencia, o sea, estar dentro del convento unos días e incluso hasta 1 o 2 meses. Luego sales sin ningún compromiso. Y si crees que esto de verdad es lo tuyo, entonces ya se hace el ingreso. En este día, padres y hermanos pueden entrar al convento para conocer dónde vas a vivir, porque de ordinario en el convento nos contaron que solo entran las personas que son necesarias para algún servicio, médicos, electricistas, albañiles, etc. Cuando se ingresa eres postulante, vas vestida de calle, pero vives como ellas durante 1 año y tienes 1 hora y media para formarte como cristiana. Al año, si decides seguir adelante, se comienza el noviciado y te vistes de hábito blanco. Nos contaron que es el año más fuerte de formación, estudian 3 horas diarias y se forman para conocer la esencia de la vida religiosa que quieren vivir. Pasado otro año, si la novicia quiere seguir y la comunidad ve que es apta, profesa temporalmente por 1 año. Entonces ya es monja, pero solo por 1 año, y esa profesión la renovará durante 3 años seguidos. Durante estos 3 años sigue estudiando 1 hora y media al día para profundizar en la consagración que está haciendo. Y van con hábito negro y velo blanco. Y así, después de 5 años en el convento, al final hace la profesión solemne, con la que ya es una monja con todas las de la ley. Nos contaron cómo hacía pocos meses hubo la profesión solemne de Sor María Teresa. Nos enseñaron fotos de la misma y nos contaron cómo fue. No quisiéramos volver atrás, no añoramos el pasado, no añoramos la juventud, porque no podemos olvidar cómo hemos palpado el amor de Dios, cómo comenzamos a caminar fiándonos de Dios, a veces por pura fe, porque no veíamos claro si Dios nos quería por ese camino o no, y luego ya no es la fe, es la experiencia de Dios la que hace que nos fiemos de Dios. Yo quisiera... Con la profesión solemne, la hermana se vincula irrevocablemente a Cristo y a la Iglesia y se reincorpora definitivamente al propio monasterio, pasando a ser miembro de la orden para siempre.